El material que tenemos hoy entre manos es de esos que te atrapan. De verdad, es un texto que parece una temporada entera de una serie, pero todo condensado en un solo capítulo. Uf, sí. Empieza con una conexión espiritual increíble, casi mística, y de repente, ¡chas!, te encuentras con 3 funerales y un escándalo familiar de los que dejan cicatriz para siempre. Totalmente. Para analizarlo, nos vamos a apoyar en un comentario muy detallado sobre este pasaje. Y la misión es entender cómo se tejen la fe, la purificación, el dolor más profundo y el legado en la vida del protagonista, de Jacob. Es un viaje, vaya. Es un viaje con paradas en sitios muy distintos, tanto física como emocionalmente. Y es que el punto de partida es clave. Jacob lleva ya, unos 7 o 8 años de vuelta en Canaán. Y le ha ido bien, ¿eh? Ha comprado tierras, está asentado, pero parece que se ha dejado algo en el tintero. Ajá. Hay una promesa muy importante que hizo en un momento de desesperación y que ha quedado en el olvido. Así que este capítulo empieza en realidad como un toque de atención, una llamada a poner en orden su vida y sobre todo la de su familia. De acuerdo. Pues vamos a meternos de lleno. Todo arranca con una orden directa de Dios. Vuelve a Betel. Y no es un sitio cualquiera. Es el lugar exacto donde Jacob, huyendo para salvar la vida de su hermano Esaú, hizo un pacto con Dios. Claro. Lo que me llama la atención, según las notas, es que Jacob ha construido otros altares. O sea, no es que haya abandonado su fe, pero esa promesa concreta, la de Betel, se había quedado en un cajón. Y fíjate en la delicadeza del recordatorio. Dios no le dice... No es una factura, ¿no? Exacto. No es un, oye, que me debes una. Le dice que vuelva al lugar que recuerda cuando huías de tu hermano Saúl. Uf. Es un golpe directo a la memoria emocional. Le está recordando no solo la promesa, sino el pánico que sentía y el alivio que supuso la protección divina en ese momento. Es apelar a la gratitud, no solo al deber. Eso es. La fuente lo resume con una frase muy nuestra. Más vale tarde que nunca. La reacción de Jacob es instantánea, casi eléctrica, no se lo piensa. Pero no se limita a hacer la maleta y ponerse en camino. Organiza a toda su casa, a todo su clan, para un acto de purificación. Y aquí es donde el texto nos suelta la primera bomba. Sí. Les dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Perdona? Ya. ¿Dioses ajenos en la casa del patriarca Jacob? Esto es un bombazo, ¿no? Desde luego. Es un giro de guión que te descoloca. Nos dice mucho sobre la realidad de la fe, incluso en las familias más fundacionales. Claro. Una cosa es la doctrina del líder y otra las prácticas privadas del resto. La purificación que exige Jacob tiene 2 niveles. Primero, el material. Fuera ídolos, fuera amuletos, todo lo físico. Pero luego va a lo simbólico. Ajá. Les ordena, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y aquí el comentario apunta directamente a 2 de sus hijos, Simeón y Leví. Claro, los de la matanza. Exacto. Recordando que sus manos estaban llenas de sangre por la masacre que habían cometido en Siquem. Cambiarse de ropa no era una cuestión de higiene. O sea, era un acto externo que representaba una limpieza interior que urgía. No sé, era como decir, esta ropa manchada representa la vida que dejamos atrás y la ropa limpia, el nuevo comienzo. Justo eso. Y el efecto de esta purificación parece que es inmediato y sobrenatural. La familia le entrega todos sus cachivaches idolátricos, Jacob los entierra, y justo al ponerse en marcha, el texto dice que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades de alrededor. Así que nadie se atreve a atacarles. La conexión parece clarísima. Es una relación causa-efecto de manual. Mientras el pecado y la idolatría estaban dentro de casa, Jacob vivía con miedo a sus vecinos. Tenía motivos, desde luego. Y tanto. Tenía motivos para temer una venganza por lo que habían hecho sus hijos. Pero en el momento en que la casa se purifica y se pone en camino para cumplir la voluntad de Dios, las tornas cambian por completo. Ahora son los vecinos los que tienen miedo de él. El camino del deber, una vez que lo tomas, se convierte en el camino más seguro. Vale, así que con esta protección divina llegan a Betel. Jacob cumple su palabra, construye el altar y lo llama el Dios de la casa. A ver, esto me suena un poco, redundante. Betel ya significa casa de Dios. Llamarlo el Dios de la casa de Dios no es rizar el rizo. ¿Qué se esconde detrás de este nombre tan particular? Pues esa es la clave de todo este pasaje. Es una declaración de principios fundamental.
Al llamarlo así, Jacob está diciendo que lo importante no es el lugar, no son las piedras del altar, no es la casa de Dios como un edificio o un punto en el mapa. Entiendo. Lo verdaderamente transformador es la relación personal con el Dios de la casa. El consuelo, la fuerza y el sentido no vienen del ritual o del sitio sagrado, Sino de la comunión. sino de la comunión con la deidad que habita ese sitio. Sin esa conexión, el altar sería solo un montón de piedras. Es un salto de la religión como lugar a la fe como relación. Entendido. Es un cambio de perspectiva total. No es estar en un lugar santo, es estar con el Dios de ese lugar. Pero justo cuando parece que están en la cima de esta experiencia espiritual, el relato mete un frenazo. Sí. Y nos cuenta algo aparentemente menor. Muere Débora, la mujer que fue nodriza de su madre Rebeca. Es un apunte muy específico sobre una sirvienta anciana. ¿Por qué interrumpir un momento tan solemne con esto? Porque la vida es así, ¿no? No pide permiso. Y el texto es increíblemente realista. El comentario sugiere que esta inclusión nos enseña dos cosas. La primera es que las aflicciones cotidianas, la enfermedad, la vejez, la muerte, no se pausan para nuestras ceremonias religiosas. La vida sigue. La vida sigue su curso, con sus alegrías y sus penas, incluso en medio de una renovación de fe. Y la segunda, y quizá más importante, es el honor que le rinden a esta mujer. No era familia de sangre, pero era una figura leal y querida, que había servido a la familia durante generaciones. Era una más. Era una más, y enterrarla con tanto pesar demuestra que la consideraban así, y eso dice mucho de los valores del clan. O sea, que la vida real, con sus duelos y sus afectos, se cuela en medio del acto más sagrado. Y justo después de este entierro, Dios se le aparece otra vez a Jacob. Exacto, Es como la culminación de todo el viaje a Betel. exacto. Es el gran momento de confirmación. Y en esta aparición divina hay varios elementos potentísimos. Primero, Dios se identifica con un nombre nuevo para Jacob, el Shaddai, El Shaddai, que se suele traducir como Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente y Suficiente. Es como decir, soy el que tiene el poder para cumplir todo lo que te he prometido. vaya, Segundo, ratifica su cambio de nombre. No te llamarás más Jacob, sino Israel. Le confirma su nueva identidad. Y tercero, le renueva el pacto con dos promesas, gigantescas. Serás padre de una multitud de naciones y esta tierra será tuya. madre mía. Y el comentario añade una lectura espiritual, ¿sabes? Viendo en esa descendencia una prefiguración de Cristo y en esa tierra una promesa del cielo. Y Jacob, para marcar este momento para siempre, hace algo más que un altar. Levanta una estela de piedra, un monumento, y derrama sobre ella una ofrenda líquida y aceite. Quiere que ese instante de comunión quede grabado en piedra, literalmente. Es el cumplimiento de su voto original. Años atrás había prometido que si Dios le protegía, esta piedra será casa de Dios. Y ahora lo cumple. No en el sentido de que la piedra sea una vivienda, sino un memorial levantado en honor a Dios. Es un testimonio permanente, una señal para las generaciones futuras de que aquí pasó algo grande. Aquí nos encontramos. Aquí Dios y el ser humano se encontraron. Parece el final perfecto de una historia de redención. Ha cumplido su promesa, ha purificado a su familia, Dios ha reafirmado su pacto, pero entonces la narrativa gira a 180 grados. Uf. Y nos hunde en la tragedia más absoluta con la muerte de Raquel, su esposa amada. Y muere de la peor forma posible, dando a luz en mitad del camino. El relato es de una crudeza brutal. El texto original dice que murió al salírsele el alma. Una descripción Visceral, tremendamente visceral, y en su último aliento, con las fuerzas que le quedan, le pone nombre a su hijo, Benoni, Benoni. que significa hijo de mi dolor o hijo de mi aflicción. Es un nombre terrible, una carga para toda la vida. Pero Jacob interviene al instante y se lo cambia. Lo llama Benjamín. Hijo de mi mano derecha. En un momento de dolor tan inmenso, ¿de dónde saca la fuerza para hacer un cambio tan radical? ¿Qué significa? Significa que se niega a que la tragedia tenga la última palabra. Es un acto de voluntad sobrehumano. Ya. Jacob rechaza que su hijo menor sea un recordatorio andante de la muerte de su madre. Al llamarlo Benjamín, hijo de mi mano derecha, lo está redefiniendo como un símbolo de apoyo, de fuerza, como el pilar en el que se apoyará en su vejez. Es transformar una marca de dolor en una promesa de consuelo. Increíble. El comentario incluso menciona otra traducción posible. Hijo de mis días, es decir, el hijo de su vejez. Es un acto de esperanza en medio de la desolación. Qué momento tan intenso.
y la entierra allí mismo, al borde del camino. Para ser su esposa favorita parece un final un poco apresurado, ¿no? Casi improvisado. Podría parecerlo, pero en las circunstancias de un viaje así era probablemente lo único que podía hacer. Lo importante es que no la deja sin más. Levanta un pilar sobre su tumba, un monumento que según el texto perduró durante mucho tiempo. Convierte ese lugar de dolor improvisado en un punto de referencia, en un lugar de memoria. Cuando parece que ya no puede caer más bajo, que el sufrimiento ha tocado techo, el capítulo le da otra vuelta de tuerca. Pues sí. Otro desastre familiar. Rubén, su hijo primogénito, se acuesta con Bilha, que era concubina de su padre, y, para más inri, la sierva de la difunta Raquel. El texto lo despacha en una sola línea, es casi telegráfico, pero las ondas de choque son enormes. La fuente lo califica sin tapujos de perversidad abominable. Me imagino. Este acto tiene una consecuencia directa y demoledora para Rubén. Pierde su primogenitura, la doble porción de la herencia y el liderazgo de la familia. Es un pecado que le cuesta su futuro. Y para Jacob, su padre, que acababa de perder a su esposa, fue una humillación y una aflicción terribles. Esta parte final del capítulo es una auténtica montaña rusa. Pero después de tanta oscuridad, parece que intenta cerrar algunos círculos. Primero nos da la lista completa de los 12 hijos de Jacob, los futuros líderes de las 12 tribus de Israel. Ajá. Y luego, por fin, Jacob llega a Hebrón y se reencuentra con su padre, Isaac, ya muy anciano y ciego. Y poco después, Isaac muere. Y en ese funeral ocurre el último gran momento del capítulo, que según el comentario es quizá el más significativo de todos. ¿Ah, sí? Para enterrar a Isaac, aparecen juntos sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Vaya. El mismo Esaú que años atrás había jurado matar a su hermano en cuanto muriera su padre. Claro. El conflicto que originó toda la historia, la huida de Jacob, la promesa en Betel, los 20 años de exilio, se cierra aquí, no con una batalla, sino con 2 hermanos ya reconciliados, enterrando juntos a su padre. Es un final silencioso, pero increíblemente poderoso. Entonces, si damos un paso atrás para ver la foto completa, ¿qué nos queda? Este análisis nos muestra un viaje que es geográfico, sí, pero sobre todo es un viaje al fondo del alma humana. Es una historia sobre la importancia de cumplir las promesas, aunque sea tarde. Ya. Sobre la necesidad constante de limpieza, no solo personal, sino familiar. Y sobre cómo en una misma vida conviven la alegría de la comunión con Dios y el dolor más insoportable de la pérdida y la vergüenza del pecado. La idea central que se desprende de todo esto es que la vida de fe no es una línea recta ascendente hacia la perfección. Es un lío. Sí. Es una mezcla compleja y a menudo contradictoria de momentos sublimes y de fracasos humanos garrafales. La purificación con la que empieza el capítulo no los vacuna contra el dolor ni contra el pecado que vienen justo después. Claro, no es una solución mágica. Para nada. Lo que hace es enmarcar la historia como un esfuerzo continuo por volver a empezar, por realinearse con Dios a pesar de las caídas, las tragedias y los propios errores. Y todo esto me lleva a una reflexión final, algo que se repite a lo largo del texto: el poder de nombrar y renombrar las cosas. Cierto. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, transformando su identidad de suplantador a el que lucha con Dios. Jacob le cambia el nombre a su hijo, de hijo de mi dolor, a hijo de mi mano derecha, intentando cambiar su destino. Esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto podemos, al nombrar o renombrar algo o a alguien, cambiar de verdad su esencia o su futuro? ¿O es solo un reflejo de nuestra propia perspectiva, de nuestra esperanza o de nuestro dolor en ese momento?